Las nuevas fragatas de la clase F-100, que serán no solo las más modernas de la Armada Española, sino las más avanzadas del mundo, se construyen en los astilleros Bazán del Ferrol. Hasta allí se fue Merche Moreno para traernos el siguiente reportaje. Submarino, cazaminas, el portaaviones Príncipe de Asturias, las corbetas que la acompañan y las fragatas son algunos de los buques de la Armada que por el momento surcan los mares. Los barcos de guerra no solo son navíos que tengan que navegar y transportar todo lo necesario para desplazarse de un lado a otro. Además, tienen que ser plataformas capaces de detectar hipotéticos enemigos, de defenderse y atacar. Para ello, a los buques de guerra se les van incorporando sensores y armamento que aumentan sus posibilidades de combate. Esta permanente modernización hace que se mantengan operativos durante muchos años. Por esta razón, sin vender o desguazar los barcos que están activos, se les van instalando sensores y armamento de nueva fabricación. Casi todos recordamos la imagen de la botadura de un barco, pero a pocos se nos ha ocurrido pensar el trabajo que queda detrás de ese sencillo acto. ¿Cuántas horas? ¿Qué especialistas hacen los cálculos? ¿Quiénes lo diseñan? ¿De qué están hechos? En una palabra, ¿cómo se fabrica? Tratando de renovar sus buques, la Armada encargó a la empresa nacional Bazán un estudio de la viabilidad de construcción de unas nuevas fragatas, las conocidas como F-100. El programa empieza en 1990 con la firma del contrato. 7 años más tarde se da la orden de ejecución. Ten en cuenta que un programa normal como las fragatas F-100, pues pueden tardar 17 años desde que comienza el programa hasta que finaliza. Hasta la botadura de la primera F-100, la Armada Española ha contado con las fragatas de la clase Baleares y de la clase Santa María. Las fragatas clase Baleares, las 5 fragatas que tenemos de la clase Baleares, que estamos viendo una al fondo ahora mismo, una de ellas, pues siguen desarrollando sus misiones perfectamente, incorporadas con continuidad incluso a grupos permanentes de la OTAN, realizando ejercicios nacionales e internacionales, y su vida prevista, pues como mínimo coge toda esta década primera del siglo XXI y tendrán que ser relevadas por otros barcos distintos que no son nuestra F-100. En los astilleros de Bazán, en Ferrol, se están construyendo las 4 primeras. Todos estos hierros van poco a poco formando bloques que a su vez configurarán un barco. Es parte de una fragata de una F-100 que están construyendo para la Armada Española. Este barco ya tiene nombre y apellidos. Es el nombre del marino más grande que ha existido en España, Álvaro de Bazán, que es la primera de ellas y por tanto la que da nombre a las de su clase. También Roger de Lauria, Blas Lezo y Méndez Núñez están proyectadas y existen en los astilleros chapas cortadas de lo que serán estos buques. Los 4 barcos obedecen al mismo proyecto y son en principio idénticos. Solo se prevé alguna pequeña modificación relacionada con la habitabilidad en función de las preferencias de las distintas dotaciones. Se tratan de construir mediante un procedimiento similar a lo que sería la fabricación en serie y que se llama construcción integrada. Un buque de defensa exige un esfuerzo importante de definición del proyecto antes de empezar a cortar chapa, como decimos en el lenguaje coloquial. Se necesita esa definición básica. Luego, sobre esa definición básica se van incorporando a lo largo del programa distintas variantes y además es un producto vivo, que como son procesos muy largos de fabricación, porque un contrato de estos dura años, pues si se van viendo necesidades que no sean un cambio sustancial, pero sí mejoras sustantivas, eso sí se va variando a lo largo del tiempo. En el anteproyecto realizado por la Oficina Técnica han intervenido unas 220 personas entre ingenieros y delineantes. A partir de ese momento se realiza la ingeniería básica, que dura varios meses y que ocupa a unas 60 personas.
Después se confeccionan los planos de fabricación o de detalle en los que trabajan unas 150 durante 3 años. Pero no hace falta que estén todos los planos, sino que se empiezan a cortar las piezas, de tal forma que 12 meses más tarde se comienzan a construir las primeras zonas del buque. El proyecto completo de las F-100 es del orden de 1 millón de horas de ingeniería para las 4 fragatas y la construcción de cada barco lleva aproximadamente 3 millones de horas de los diferentes trabajos. Nosotros disponemos de unos sistemas de archivo que son crípticos, o sea, no están al acceso nada más que del personal de la Armada y el acceso a un personal nuestro, que no es todo el personal, a un personal nuestro que está vinculado precisamente a esas reservas de secreto. Esta estrategia constructiva permite que se construyan varios bloques a la vez, que se unen posteriormente en lo que se denomina una zona. Cada fragata lleva 26 bloques y 9 zonas. Después hay que integrar los sistemas funcionales, como por ejemplo el aire acondicionado, el sistema de incendios o el sistema de radar. De los gremios que trabajan en las fragatas de la clase Álvaro de Bazán, el de chapa fina es el encargado de preparar los techos, el piso de las máquinas, que es desmontable, los conductos de ventilación y las mamparas de lo que es habilitación, tales como sollados, comedores y gimnasio. El de aceros realizará lo que es la estructura de las F-100. Cortará y soldará al armazón de los barcos las cuadernas sujetadas por perfiles longitudinales. También estarán presentes los tuberos, hace años conocidos como plomeros, responsables de las conducciones. Los eléctricos montarán el complejo cableado y los especialistas en electrónica, como su propio nombre indica, la cada vez más abundante y sofisticada electrónica y sistemas de combate. Los montadores irán instalando los equipos al barco y los pintores serán los encargados de dar las imprimaciones y pinturas necesarias para que no se oxiden y tengan buen aspecto. Lo primero que hay que hacer es cortar las chapas. Según de la que se trate y sea más o menos gruesa y admita más o menos deformaciones, se cortan mediante un procedimiento o mediante otro. El oxígeno y el crilene, mezcla de argón con otros gases, oxida el hierro a altas temperaturas y lo parte. Bajo el agua se seccionan las láminas con menos de 25 milímetros de espesor y que admiten deformaciones menores. Este sistema de corte es más preciso. El electrodo de tungsteno crea un arco eléctrico que hace masa con la plancha sin llegar a tocarse, alcanzando una elevadísima temperatura que divide las piezas a una velocidad de 2,6 metros por minuto, mientras el oxicorte sería de 0,6 minutos. El corte con robot se utiliza en contadas ocasiones por ser un medio casi obsoleto. En los talleres hay más de 300 armadores, soldadores y personal para el movimiento del material. Las piezas ya cortadas se identifican con pintura. Las marcas señalan en primer lugar la fragata que corresponde, en segundo el bloque, tercero el despiece de que procede, cuarto el número de pieza y quinto el lugar en el que va. En esta primera fase de prearmamento tampoco las soldaduras se hacen aleatoriamente. Primero se unen las esquinas y el nervio con la vertical, segundo la horizontal y tercero el anclaje. Se trata de soldar todas las piezas según una secuencia concreta para que no se deforme el bloque y no haya que rectificar para que no pierda fuerza la chapa. Poco a poco, las diferentes partes del buque van cobrando forma exactas a como fueron definidas en el proyecto. La Armada, cuando decide la construcción de un grupo de buques, tiene en la costa, donde está el astillero, una organización, dependiendo del almirante del Arsenal, que se dedica a dos misiones fundamentalmente: a controlar el desarrollo del proyecto, que cumpla los requisitos que ha solicitado la Armada, y por otro lado, al aseguramiento de la calidad para que el producto cumpla con las expectativas que espera el armador, la Armada.
Con lo que se conoce como granalla, partículas metálicas con aristas de sílice, impulsadas por aire a presión y por abrasión, se levanta el óxido de la chapa y se deja limpio. Existen varios grados de chorreado. El que se aplica a cordones, soldaduras y zonas muy dañadas, y el barrido ligero para superficies planas. El prearmamento de los buques se hace en dos fases, una antes de pintar y otra después. Antes de pintar se monta todo lo que no se dañaría al chorrear, tales como tuberías, canalizaciones de cableado, estructuras sobre las que se montan los equipos, conductos de ventilación y aire acondicionado, escalas, escotillas, marcos de puertas, etc. En la segunda fase se hacen los trabajos en frío y con uniones mecánicas que no podrían ir en la fase anterior por estropearse, como los cables, los equipos sensibles, componentes eléctricos. En esta fase se llega a una terminación del 75 al 80% del bloque o módulo. Terminada la primera fase del prearmamento, el buque se va a la grada. Los bloques se fabrican con márgenes de tolerancias muy pequeñas mediante sistemas de medición muy sofisticados, de forma que cuando llegan a la grada coinciden totalmente unos con otros. Soldados los elementos de unión de los diferentes bloques, comienzan las tareas asociadas a las zonas del barco. En esta segunda fase se instalan los cableados que no se hicieron en la primera, tubos, conductos, sensores y sistemas del barco. La Álvaro de Bazán, al igual que las otras 3 fragatas en construcción, incorpora sistemas antirruido, antivibraciones, aislantes térmicos, antifuego, desmagnetización y filtros NBQ. Además de la firma magnética e infrarroja, la baja sección de radar, la protección balística, etc., han obligado a que no existan superficies verticales y que todas tengan algún grado de inclinación. Las fragatas de la clase Álvaro de Bazán obedecen al proyecto más moderno y avanzado de buques de guerra que se están construyendo en Occidente. Las medidas de las fragatas de la clase Álvaro de Bazán son 147 metros de eslora y 18 de manga. Estas fragatas podrán desplazar sus 5.800 toneladas a una velocidad de 29 nudos o, lo que es lo mismo, 56 kilómetros por hora. Las 4 fragatas Álvaro de Bazán están preparadas para una dotación indistinta de 250 hombres o mujeres. La propulsión es de turbinas de gas y motores diésel. La autonomía de las Álvaro de Bazán es similar a las de las otras fragatas, aproximadamente de unas 4.500 millas. Para nosotros la fragata es un barco grande, pero a nivel internacional, sobre todo el americano, que es el dueño del sistema Aegis, es un barco pequeño. Esto nunca se había puesto dentro de una fragata porque siempre iba en un crucero, que es un barco que es 3.000, 4.000 toneladas mayor que los barcos que nosotros tenemos. Eso ha producido un abaratamiento de coste en el producto, porque al final el sistema de defensa es el mismo, y sin embargo el barco es mucho más simple. Ahí Bazán ha hecho un esfuerzo enorme, porque el diseño de la plataforma es absolutamente de Bazán. En cuanto a sensores y sistemas de combate, se las ha dotado de un poder de detección superior a las de las otras fragatas y mayor capacidad ofensiva. Parte de estas armas y sistemas de navegación o defensa se fabrican por empresas españolas. No ocurre así con el sistema Aegis, cuyo creador es la empresa estadounidense Lockheed Martin. El sistema Aegis es, hasta el momento, el único sistema de combate con capacidad de defensa antimisiles y largo alcance, optimizando también a estas fragatas para la defensa terrestre. Incorporan un sistema de combate muy poderoso y sistemas electrónicos y de información de última generación que todavía se están desarrollando. Entre ellos, cabe destacar el sistema integrado de control de plataforma, que tiene que ver con la automatización del barco, que es un producto de Bazán, el sistema Diana, que es una red de datos, que es de la firma Indra, y el sistema de mando y control, también producto de Bazán, que es financiado con los fondos de I+D del propio Ministerio de Defensa. Las fragatas F-100 están dotadas con una gran capacidad defensiva, están optimizadas para ser defensivas fundamentalmente, y su capacidad de defensa no solo es para sí misma, sino para un grupo aeronaval que pueda estar acompañado.
no solo también para un grupo aeronaval, sino que puede extenderse a una gran zona de tierra. La que será la dotación de esta primera fragata está siendo adiestrada mediante cursos y en simuladores sobre todos los equipos y sistemas. Cuando la dotación entra en el barco, ya va adiestrada lo suficientemente para poder operarlo. No cabe duda que dependiendo de la complejidad del barco, puede necesitar un periodo más o menos extenso para hacerse con el dominio total del buque. Ello puede estar en torno a los 6 meses probablemente. Con las prácticas hechas y la primera F100 terminada, la botadura culmina este laborioso proceso de fabricación. A partir de ahora, la Álvaro de Bazán espera en el mar a sus 3 hermanas gemelas.